Marta, ¿y tú cómo crees que se podría empezar a cuidar la salud de forma natural, sí, desde cero? Pues yo creo que lo primero es hacer un poco revisión de nuestros hábitos. Y para mí aquí hay como 4 pilares, ¿no? Lo primero, alimentación, obviamente. Entonces, cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, pues empezar a sacar productos ultraprocesados, empezar a introducir más verduras, hortalizas, que sean al menos el 50% de nuestro plato, elegir alimentos frescos, directos, así como lo más básico, ¿no? Lo segundo sería un poco la gestión del estrés. Para mí es algo también muy importante, ¿no? Pues revisar cómo estamos, cómo nos sentimos, qué podemos hacer un poquito para no ir tan estresadas y estresados por la vida. Esto también es muy importante. Después también sería un poquito revisar el sueño. También es un pilar básico, porque si no dormimos bien, es muy difícil que tengamos energía y que nuestra salud esté bien. Ligado al estrés también. Exactamente, muy ligado al estrés. Y luego toda la parte también intestinal es clave, ¿no? Si tenemos síntomas digestivos, se nos hincha la barriga, vamos mal al baño, lo que sea, seguramente hay muchas otras cosas de nuestra salud que no están yendo bien. Así que es importante también revisar todos estos aspectos. Entonces, estos pilares es como un poco hacer una radiografía para ver en qué cosas podemos mejorar y podemos empezar a ponernos a ello. ¿Qué le dirías a una paciente que te viene por primera vez a la consulta entonces? Depende mucho de la sintomatología que tenga, pero sí que haríamos un poco esta revisión, ¿no? Primero empezar, pues venga, ¿cómo te alimentas, no? Y a partir de aquí, empezando por lo básico, porque para mí es muy importante también empezar por cosas fáciles y cosas que podamos llevar a lo largo del tiempo con nosotras, ¿no? Que no sea una dieta súper compleja que haré un tiempo y después no la podré mantener. Y de hecho hay estudios, ¿no? Que es casi bien mejor no hacer nada que hacer cosas que hagamos 2 semanas, un mes y luego lo dejamos y luego lo volvemos a hacer. Sí, totalmente. Así que es más un estilo de vida que una dieta, ¿no? Para mí eso es importante. Luego revisar los hábitos relacionados con un poquito el estrés, el sueño, revisar cómo está a nivel intestinal y ayudarle también ahí, ¿no? A poder restablecer un poco su microbiota. La parte de inflamación para mí también es muy importante, todos esos hábitos que me hacen pensar en que esa persona puede tener inflamación y podemos también trabajar ahí, ¿no? De diferentes maneras para revisar estos aspectos. Porque en general te vienen los pacientes porque tienen un problema en concreto o simplemente porque han decidido, por el motivo que sea, empezar a cuidar su salud de forma natural. Me encantaría que fuera así, ¿no? Sería lo óptimo. Una persona que más o menos se encuentra bien de salud y quiere mejorar o tener buenos hábitos o entenderse mejor, conocerse mejor y tener hábitos adaptados a su salud. Pero no es lo habitual. No. Cuando ya vamos a una consulta y sobre todo cuando es una consulta de salud natural, acostumbran a ser personas con sintomatología y que además ya han hecho muchas cosas antes. Ya han probado de ir a médicos, han probado de ir a otros terapeutas. Y es como un poco ya el recurso de decir, bueno, he probado y no me ha funcionado y quiero probar otra cosa diferente, ¿no? Entonces es mucho cambiar el chip también, porque cuando vamos al médico vamos a buscar el síntoma y cortar con el síntoma. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es buscar por qué hay ese síntoma, ir un poco a la raíz de lo que pasa, ¿no? Y trabajar con cosas que no es me lo tomo y al momento ya se me va el síntoma, sino que es todo un camino que hay que hacer con la salud de la persona para que se vaya encontrando mejor de forma duradera. Puede ser frustrante entonces al principio, ¿no? Parece que no vayas a atacar el síntoma, al final sí que lo estás haciendo, pero como te vas muy atrás, para la persona puede ser como un camino que se le hace un poco largo, además mucho cambio y puede parecer que no avanza. Exacto. Muchas personas les pasa esto, esperan tomarse el suplemento y que al momento ya no tengan ese síntoma. Y hay que hacerles entender que no va de esto, ¿no? Yo siempre pongo un poco el símil del huerto. O sea, es un huerto que tenemos un montón de malas hierbas, pues podríamos coger un soplete, ¿no? Y quemarlo todo y no habrían las malas hierbas. Pero ¿qué volverá a salir de ahí? No lo sabemos. Seguramente mala hierba. Exactamente. En cambio, si vemos de dónde viene el problema, vamos sacando las malas hierbas poco a poco, abonamos el campo, vamos sembrando, es un proceso mucho más lento, pero al final nos va a dar pues esa salud, ¿no? Ese huerto saludable que es lo que queremos. Entonces esto es una parte muy importante de comunicar al paciente o a la persona, que la salud natural implica esto, ir a la raíz, trabajar las cosas de fondo y que necesita tiempo y paciencia y sobre todo una parte muy activa,
por parte del paciente. De hecho, es que tendríamos que cambiarle hasta el nombre, ¿no? La parte de paciente no liga con la salud natural, porque implica que la persona esté en el proceso, que haga cambios en su alimentación, en su estilo de vida, en sus hábitos, que no solo tome cosas, ¿no? Los suplementos son una ayuda muy importante, pero lo importante es lo que hace la persona con sus hábitos. Sí, justo el otro día estuve en un congreso y los llamaban actientes. Sí. No sé si te referías un poco a eso, Sí. cambiar el nombre, pero sí, me encanta el nombre, lo que pasa que cuesta, ¿no?, hacer este cambio. No. Y la persona dice, ¿actiente qué significa? Pero totalmente, sí, actiente es una forma mucho más adecuada para hablar de una persona que se somete a un proceso de salud natural. ¿Por dónde empezarías a suplementar entonces? A ver, lo importante siempre es que se pueda individualizar, pero para mí lo primero es mirar la nutrición básica, ¿no? Nutrientes básicos que muchas veces estamos en déficit por cómo es la alimentación y que creo que es importante. Por ejemplo, para mí el omega 3 es un básico. Encuentro muchas personas con sintomatología relacionada con falta de omega 3. No es que la tengamos que tomar siempre, pero a temporadas es un suplemento bastante interesante. En invierno, la vitamina D, otro suplemento que creo que es muy importante para el sistema inmunitario, para la inflamación, muy muy interesante, siempre que se pueda mirarlo en analítica, pero importante también. Después, la vitamina C, también encuentro que es un nutriente que las personas que no tienen una alimentación súper fresca, súper vegetal, muy llena también de fruta y demás, les puede faltar, y para la formación de colágeno, para las defensas como antioxidante, es un nutriente muy importante también. Y después, la parte digestiva, cuando tenemos síntomas, como puede ser por ejemplo eso, ¿no?, que se nos hincha la barriga, que no vamos bien del todo al baño o lo que sea, también es interesante mirarlo. Tanto probióticos como enzimas son suplementos interesantes que nos pueden ayudar, teniendo en cuenta que la salud digestiva tiene que ver también con la salud general. Entonces, ¿tú todos estos suplementos consideras que son aptos para la mayoría de personas? Totalmente. Hay muchos suplementos que es interesante mirarlo a nivel de consulta y a nivel individual, pero estos que he comentado para mí son como básicos, que podemos tomar, que no tienen demasiado problema. Quizá la vitamina D es interesante mirarla en analítica, pero ya os digo que la gran mayoría de personas tienen déficits brutales de esta vitamina. En invierno, sobre todo, épocas de poco sol, pero... Mira, también me dejaba el magnesio, que para mí es otro nutriente importantísimo para formar energía, para dormir mejor. Tiene unas 80 funciones diferentes, es cofactor de 80 funciones diferentes en el cuerpo, y se ha visto que por la producción de los alimentos cada vez hay menos magnesio en nuestros alimentos, entonces también es interesante tomarlo a temporadas. ¿En alguna forma en particular o...? A mí la forma que más me gusta es el bisglicinato, que es unido a un aminoácido interesante para mejorar su absorción. Uno de los miedos que tienen en algunas personas es que su cuerpo, si lo suplementan, se vuelva vago, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que deje de producir eso que está recibiendo extra de fuera. ¿Tú eso cómo lo ves? Claro, en realidad científicamente no lo podríamos explicar, porque estos nutrientes están en los alimentos, no es como si dijéramos, ay, es que tomo mucho pescado azul y el cuerpo, como le doy tanto omega 3, será vago de obtenerlo, ¿no? No tiene mucho sentido. Incluso la melatonina, ¿no?, que es uno de los suplementos que muchas personas dicen que el cuerpo se puede acostumbrar a su segregación, realmente no hay estudios ni evidencia que por la toma de este suplemento dejemos de segregar correctamente nuestra propia melatonina. Actualmente no tenemos evidencia de que esto pase. ¿Que hay algunos suplementos que necesitan que sean periódicos y que no sean continuos? Pues sí, por ejemplo, los adaptógenos, ¿no?, que a mí me encantan. Son plantas que van muy bien cuando tenemos periodos de estrés, como puede ser la ashwagandha o puede ser la rhodiola, a mejorar nuestra adaptación al cortisol. Tomarlo siempre no es lo más interesante, porque al final es una muletilla que yo uso, pero no estoy solucionando mi tema, que es la gestión del estrés. Entonces, para que hagan buen efecto y buena función, se toman una temporada, luego se dejan. Pero más que esto, no hay una evidencia realmente de que por tomar ciertos nutrientes o suplementos
dejemos de fabricarlos endógenamente. El probiótico es lo mismo. Mucha gente dice, se escucha, es que si tomas probióticos dejas de fabricar los tuyos. Error, porque nosotros no fabricamos ningún probiótico. Nosotros tenemos bacterias que viven en nuestro intestino, que forman sus colonias, que hacen sus funciones, pero tienen su vida, ¿no? Por añadirle soldados a estas colonias no estamos generando ningún problema de que nosotros segreguemos nada, porque no las segregamos las bacterias. Sí que es interesante pensar bien cuáles tomar, cuáles no, para tener un buen equilibrio. En qué momento y Exacto. según lo que tu cuerpo un poco te pida o necesite. Exacto. Totalmente. ¿Y tú por qué crees que una persona tendría que optar por empezar a cuidar su salud de forma natural? Yo creo que lo importante es entender que optar por este abordaje significa, primero, formar parte activa del proceso, que para mí esto es algo primordial. No ser simplemente receptores, ¿no? de tomar cosas y que hagan su función en el cuerpo. Paciente. Exactamente, sino implicarse, y para mí esto es algo que cambia muchísimo el chip, ¿no? En relación a la salud. En segundo lugar, porque se van a abordar las causas más profundas de lo que nos esté pasando, no simplemente va a ser la superficie y el síntoma. Y en tercer lugar, porque también es una forma incluso más respetuosa, no solo con nosotros, sino también por donde vivimos, ¿no? por la tierra. Entonces, en principio, la mayoría de suplementos lo que hacemos es obtener suplementos de plantas, de nutrientes, que también son mucho más respetuosos con el espacio donde vivimos, que es la tierra. Totalmente. Entonces, ¿tú podrías explicarnos un poquito tu experiencia personal de cuándo empezaste a tratar tu salud de forma natural, a cuidarte de este modo un poco más, pues respetándote a ti, respetando al planeta? Para mí fue un momento muy clave en mi vida, que fue porque me diagnosticaron hace ya pues casi 12 años un cáncer de ovarios muy joven, tenía 26 años y entonces cuando ya acabé todo el proceso le dije no a mi médico, en plan, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer, no? Y fue como, no, nada, ¿no? Y yo me quedé un poco así y no sé, dentro mío había como un deseo de implicarme en todo este proceso, ¿no? Y claro, por mucho que buscaba más en lo convencional, pues no encontraba esta forma de participar en ello. Entonces empecé a investigar con todo el mundo de la medicina natural y ahí encontré pues todo lo contrario, ¿no? Que había muchísimas cosas que podía hacer, cambiar mi alimentación, mi ejercicio físico, cambiar mi gestión del estrés, los suplementos naturales. Yo me encontraba además en una situación en que no podía tomar mucha cosa por mi situación hormonal, que era una menopausia muy precoz porque no podía tomar hormonas, pero sí podía tomar suplementos naturales. Entonces me ayudaron un montón todos estos suplementos a regular naturalmente mi situación hormonal, a sentirme mejor después de la quimioterapia, que fue muy heavy, y pude ayudar a depurar mi hígado y a sentirme mejor, a ganar en energía, a mejorar todo lo que es la microbiota, que quedó arrasada después de un proceso así. Y realmente fue pues mi gran ayuda, ¿no? Para poder recuperarme, y ahí me enamoré mucho de todo lo que es la suplementación, los hábitos de vida naturales y demás. Pasaste totalmente de ser paciente a actiente. Exacto. ¿Y crees que empezarlo un poco antes, en el momento que estabas en tratamiento, te hubiera ayudado, Sí. bueno, quizás pues a llevar el proceso mejor? Sí, seguro. Ya hice mis pinitos ahí y empecé a hacer cosas y la verdad que lo noté un montón. Sí que es verdad que a veces cuando tomamos medicación tenemos que ir con cuidado con los suplementos, y esto es algo que, ¿no? que siempre recalcamos tanto en Naturitas como yo misma, de decir, bueno, si se toma medicación, consultar siempre, porque a veces hay interacciones, ¿no? Porque aunque sea natural no es inocuo, o sea, hay un principio activo. Total. Entonces hay que ir con cuidado con eso. Pero claro, si empiezas antes, claro que hay cosas que se pueden hacer y que nos ayudan, pero sobre todo el post, cuando ya tenemos como más vía libre para hacer cosas, es ideal para recuperarnos. ¿Piensas que es incompatible este tipo de tratamiento con la medicina natural? ¿Que pueden colaborar? ¿Que pueden haber sinergias? ¿Que es mejor dejarlas de lado y hasta que no acabas con uno empezar con el otro? Para nada, para mí es que son totalmente compatibles, y yo no estoy para nada en contra de los medicamentos ni de la medicina convencional. Creo que es importantísima, que salva muchísimas vidas, y que cuando hay una situación de emergencia, de urgencia, necesitamos los medicamentos y las intervenciones. Es que sin eso
La medicina natural no sirve si tienes una infección aguda, por decirte algo. O sea, necesitas un antibiótico y muchas veces, incluso son mis pacientes que son reacios, no, es que no quiero tomarme y es como, bueno, ahora sí, hay que tomarlo y es la solución, ¿no? Pero no te preocupes porque mientras te tomas tu antibiótico te puedes tomar tu probiótico que ayudará a que esa pérdida de bacterias del antibiótico, pues con el probiótico lo ayudaremos un poquito a mitigar. Entonces, es totalmente compatible y creo que es que son para cosas incluso como diferentes, ¿no? Si tú tienes un resfriado que te dura un mes y no se te va, por mucho que te vayas tomando lo que sea que te den en el médico, poco te va a hacer. Sí. Ahí lo ideal sería buscar qué te pasa, cómo están tus defensas, si te falta vitamina D, si te falta vitamina C. Entonces, evidentemente se pueden combinar. Siempre lo he dicho, cuando se toma medicación, lo ideal es consultar, a ver si hay algún tipo de interacción o no, pero la gran mayoría de veces se pueden tomar y no hay ningún problema, ¿no? Y uno hace más el tratamiento de fondo y otro hace más pues lo agudo, ¿no? Y para mí eso es que son totalmente compatibles. Y eso de que es un poco más cara o, bueno, imposible Claro. bueno, asequible, ¿no? ¿Cómo lo ves? Tenemos que pensar que la mayoría de medicamentos que tomamos están subvencionados, por lo tanto el precio que pagamos no es el real, es un precio subvencionado y los suplementos pues por desgracia pues no tienen esta subvención, entonces realmente el precio realmente es mucho más caro un medicamento que un suplemento natural en la realidad. Entonces yo siempre lo tomo como una inversión en nosotras, ¿no? en algo que nos hace bien, igual que los alimentos, que si cogemos alimentos que son ecológicos, de buena calidad, claro que son más caros, pero es que eso es lo que luego se convierte en nuestra sangre, nuestras células, nuestros tejidos. Te aporta más. Exacto, ¿en qué más invertir que en nuestra salud? Es que cuando no tienes salud, y yo que lo he vivido, lo demás prácticamente es que no tiene ninguna importancia, porque si no te encuentras bien, ni te vas de vacaciones, ni te vas a comprar ropa, ni te vas a ningún sitio. Entonces, para mí invertir en una buena suplementación natural, en buenos alimentos y en buenos hábitos es lo mejor que podemos hacer para nuestra salud.